reanudar la grabación. Entonces, miren, vamos a recordar un poco, les decía, lo que es nuestra época, pues, de estudiante, de secundaria, ¿no? Con nuestras famosas proposiciones lógicas. El famoso PQR, verdadero, falso, falso, verdadero. ¿Cómo se llaman estas tablitas, se acuerdan? Estos cuadritos, ¿cómo se llamaban? A ver, Tabla ¿quién de se verdad. acuerda? Tablas de verdad, Habla exactamente. de la verdad. Sí, efectivamente, ¿no? Tablas de verdad. Y estos símbolos, ¿cómo se llamaban? ¿Se acuerdan? Estos símbolos de aquí, que estoy señalando con el mouse. Oí, Este, profe. Y este o. es I, O, La B Entonces. invertida es la I. La entonces, B normal es la O. ya, ¿cómo se llamaban estos? ¿Se acuerdan? Y o. Entonces. Conex, claro, pero en Ese su disyuntor. conjunto, claro, ¿no? La conjunción, ¿se acuerdan? El I, la conjunción, el O, la disyunción, ¿no? Entonces, y condición y todo. Entonces, miren, y todo salía de acuerdo, por ejemplo, fíjense, si yo tenía dos variables, PQ nada más, solamente tenía cuatro combinaciones, ¿no? Verdadero, 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 falso, falso, verdadero y falso, falso. Aquí miren, es una tabla de verdad de tres variables, PQR. Entonces, fíjense, tengo verdadero, 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 falso, verdadero, falso, verdadero, verdadero, falso, 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 verdadero, verdadero, falso, verdadero, falso, 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 verdadero y falso, 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 ¿no? O sea, son ocho combinaciones. ¿Y cuál era la lógica de esta tablita? Pues de acuerdo al número de variables n, el número de proposiciones salía 2 a la n, ¿no? Esta misma tablita de verdad, como nosotros lo hemos llamado, en la lógica digital también se llama tabla de verdad. También lo encontramos como tabla de verdad. Y la lógica de su fórmula básica del número de combinaciones también es 2 a la n. Es decir, que si tengo dos variables voy a tener cuatro combinaciones. Si tengo tres variables voy a tener ocho combinaciones. Si tengo cuatro, 16, para 5, 32, etcétera, ¿no? Se va a ir, si ustedes se dan cuenta, todo va a ir evolucionando en función de la potencia de 2. ¿Por qué? Porque son dos las condiciones, ¿verdad? O es verdadero o es falso, no hay más. Entonces, esas combinaciones que nosotros hacíamos en las proposiciones lógicas, ahora las vamos a recordar, pero ya no como proposiciones, porque nosotros vamos a tener dos condiciones nada más. Y nuestras proposiciones van a ser la lógica, ¿no? Por ejemplo, que encienda un LED, por ejemplo, que encienda una alarma, encienda un motor, se activen dos o tres interruptores para prender una máquina. Esas van a ser nuestras proposiciones ahora. O sea, nuestras proposiciones lógicas van a ser ahora nuestras condiciones de funcionamiento de un circuito. O sea, nosotros vamos a tener algunas condiciones, ¿no?, de funcionamiento que van a ser propias de la electricidad, propias de la electrónica, propias de la mecánica. Y así yo podría mencionar a todas las disciplinas que ahora tenemos en el mercado y que funcionan o que trabajan en función, pues, de estas combinaciones lógicas. Si ustedes se dan cuenta, todo es lógica. Queremos automatizar un motor, a ver qué debe prender primero, cuánto tiempo, luego qué debe suceder, luego qué máquina se debe, qué faja se debe activar, luego qué condición debe activarse o darse. Entonces, todos esos procesos vienen a ser nuestras proposiciones lógicas. ¿Y cómo se arman con estas frases? Miren, con estas, por ejemplo, ¿no? Miren, ve, si P y Q son motores, interruptores, por ejemplo, ve, dice, ¿no? Podríamos decirlo así, ¿ve? Si el interruptor P y el interruptor Q se activan, o el interruptor R, entonces, o con la condición, entonces, que Q también se active, o simplemente Q exista, se prenda o suene una alarma o active una faja transportadora o aprenda un motor. Entonces, estas condiciones de acá que se daban en las proposiciones lógicas, nosotros también lo podemos dar en la práctica de la electrónica industrial o de lo que queremos automatizar, miren, en nuestra lógica de control.
¿no? Entonces, justamente estas proposiciones son las que nosotros nos va a servir como base, pues, nuestros saberes previos que alguna vez hemos tenido, ¿no? De estas proposiciones y que no nos gustaban. Yo sé que a muchos de ustedes no les gustaban. Y que el ciclo pasado seguramente, ¿se acuerdan? Creo que me contaron, creo que tenían una tarea de proposiciones lógicas también, ¿no? Y para qué les enseñaron justo porque esa es la base del razonamiento lógico matemático, muchachos. Eso nos sirve a nosotros para el razonamiento lógico matemático. Miren, ¿qué más? En alguna parte de nuestra formación también nos enseñaron esto, miren. La representación de los sistemas numéricos. ¿Sí? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Y nos enseñaron, pues, imagínense esto. Ojo que esto actualmente yo lo veo en niños de tercer grado de primaria, que nos enseñan, pues, la base 2, la base 3, la base 4, la base 5, ¿no? Imagínense, a nosotros nos deben haber enseñado, bueno, como ustedes tenemos un poquito más de edad que los niños actuales, entonces, sacando la diferencia, ustedes les deben haber enseñado por lo menos a fines de primaria o a inicios de secundaria, ¿no? Deben haberles enseñado esto. Los sistemas de numeración posicional, ¿no? El sistema de base 2. ¿Y por qué binario? Fíjense, si se dan cuenta, verdadero o falso, solamente existen dos condiciones. O es verdad o es falsedad. ¿Se acuerdan cuando les hice la pregunta? Si los sistemas digitales se representan por presencias y ausencias de voltaje, entonces, ¿cómo los encontramos en los libros? Ajá, por ahí me dijeron ondas, correcto, está bien, ondas. Ondas cuadradas, perfecto, ondas cuadradas. Pero ¿y cómo están representadas esas ondas cuadradas en los libros? Aquí está la respuesta, miren. ¿Cuál hubiese sido la respuesta? Están representadas por... Ajá, Por el sistema binario. por el sistema binario, exactamente. Está representado por ceros y está representado por unos. Porque todos los sistemas digitales, ojo, actualmente están representados por ceros y por unos. Por ejemplo, ¿no? Ustedes escriben una carta en Word. Toda esa carta en Word, ¿en qué se convierte? Se convierte en ceros y unos. Fíjense, para ir viendo ya la idea general. Todos los sistemas digitales, las computadoras, PLC y cualquier sistema digital, procesa ceros y unos. ¿Qué procesa? ¿Qué operaciones hace? Suma, resta, multiplica, divide, ceros y unos. Entonces, si procesa ceros y unos, el Word, el Office, ¿no? El Office tiene un compilador que todo lo que nosotros escribimos, dibujamos, operamos, etcétera, lo convierte en ceros y unos. ¿Por qué? Porque los circuitos digitales de las máquinas, de los sistemas digitales, operan solamente ceros y unos. ¿Y qué son los ceros y unos? Como lo vimos hace un momento, o como lo dijimos, como lo vimos en los videos, son presencias o ausencias de voltaje. Entonces, lo representamos por ceros y unos. Es muy útil el sistema binario, imagínense, si en el sistema binario no hubiese sido posible la electrónica digital. ¿Por qué? Porque gracias a los sistemas binarios nosotros podemos representar, ojo, no solamente formatos de textos, no solamente formatos de música, de video o de audio, de voz, sino que también podemos representar señales de procesos industriales. Imagínense ustedes cogen un termómetro digital y lo primero que ven es el valor de la temperatura en una pantalla. O cogen un tacómetro digital y lo primero que ven es la velocidad expresada en un valor en una pantalla. ¿Cierto? O de repente ven, están controlando el nivel de agua, el nivel de caudal, etcétera. Pero ¿cómo lo vemos ahora en los sistemas digitales? Una pantalla. En la pantalla observamos un valor. Ese valor se llama discreto. ¿Pero qué pasó? Ah, la señal analógica pasa a convertirse en señal digital. Esa es la base justamente en este caso, de los sistemas binarios, ¿no? Los sistemas digitales tienen como fundamento a los sistemas binarios. ¿Qué otros sistemas tenemos? Bueno, hay los ternarios, perdón, o terciarios, cuaternarios, quinarios, etcétera. Pero ¿cuál es el más usado con el sistema binario? El octal y el hexadecimal. Son los tres sistemas que más utilizamos acá.
sistema binario, el sistema octal y el sistema hexadecimal. ¿Ok? Ahora miren, el sistema hexadecimal, ahora, ¿cómo se miden estos? Por ejemplo, el binario es la base 2. ¿Y hasta qué número se utiliza? Hasta un número antes de la base. Por ejemplo, si es base 2, no usa para nada el 2. Un ejemplo, el sistema decimal nuestro, ¿no? Es base 10. ¿Hasta qué número usamos? Hasta el 9. El sistema binario es base 2. ¿Hasta qué número usamos? Hasta el 1. 1 antes, menos que la base. El sistema octal es el base 8. ¿Hasta qué número usamos? Del 0 al 7. El sistema hexadecimal, base 16. Debería ser de 0 al 15, pero solamente tenemos de 0 al 9. Y de ahí para arriba, se representa con letras. A es el 10, B es el 11, C el 12, T el 13, E el 14 y F el 15. De esa manera estamos representando del 0 al 15. Pero a partir del 10 son letras, ¿no? A, B, C, D, E y F. ¿Ok? Esto recordando porque supuestamente en alguna parte de nuestra formación nos lo han enseñado, ¿no? ¿Cierto? En alguna parte nos han dicho cómo es que funcionan estos sistemas, ¿verdad? ¿Ok? Ok. Listo. Seguimos. Ajá. Algo más que vimos. Algo más que encontramos en nuestra formación. ¿Se acuerdan de eso? También lo han visto, ¿verdad? Algunos lo han visto en la academia, otros lo han visto en la secundaria, ¿cierto? En algún lado lo hemos visto o no, ¿cierto? Ok. Muchachos, si no, ustedes hoy día tenemos hasta las 9, ¿cierto? Ay, yo estaba asustado, dije, ¿qué? Vi mal mi 8:15, decía, no, 9, está bien. Sí, está bien. Entonces, en algún lado hemos visto esto, ¿cierto? La lógica de los circuitos. Entonces, también, miren, esta lógica de circuitos es lo que nosotros ahora implementamos. Vamos a implementarlo, pero ya no con esa lógica de circuitos, sino con circuitos integrados, pues con tecnología digital, ¿no? Con lo que tenemos en los equipos digitales. ¿Qué tenemos en los equipos digitales? Circuitos integrados, ¿cierto? Con puertas lógicas, ¿no? Y circuitos digitales, ¿ya? En forma de chip, ¿no? Tenemos puro chip. Entonces, esta misma lógica de circuitos nosotros ahora ya lo vamos a reemplazar. Entonces, miren, desde nuestra formación primaria, secundaria, ya nos han dado nociones de lo que es la lógica, pues, de circuitos. Y bien bacán, bien interesante, ¿no? Vamos a ver. Ok, ahora sí vamos a entrar precisamente ya a nuestro contenido. A ver, esto lo acabamos de ver en un video, ¿cierto? Una comparación entre lo que es, por ejemplo, sistemas analógicos y sistemas digitales. Caso típico de un reloj, miren. ¿Cuál es la diferencia? Mientras que el sistema analógico, pues tenemos el minutero, el segundero, el horario. Cada 60 pulsos en este caso, va girando en forma horaria, ¿no? El reloj. Y cada 60 avances, avanza el minutero. Y cada 60 avances del minutero, avanza el horario, ¿no? Y el sistema digital nos muestra igualito, también tiene horas, minutos. En algunos casos tenemos relojes que muestran también los segundos, ¿no? Y solamente vemos, pues, esto, por decir, en formato, se le llama formato discreto porque vemos un valor determinado, no vemos cómo avanza. En cambio, en el analógico vemos cómo va avanzando la aguja, ¿cierto? Vemos cómo va avanzando, a medida que transcurre el tiempo, esa aguja sigue avanzando. O sea, va adoptando valores, por eso se llama valores analógicos, porque va tomando diferentes valores a medida que transcurre el tiempo. Esa es una señal analógica. Es aquella que, ¿se acuerdan cuando vimos la corriente alterna?
Entonces, era una corriente periódica, ¿verdad? Y era una señal alterna o una señal sinusoidal que iba tomando un valor a medida que transcurre el tiempo. A eso se le llama señal continua. Y esa señal continua viene a ser una señal analógica. En la señal digital es una señal discreta. Son valores fijos, son valores que van cambiando. Nosotros, por ejemplo, no vemos la transición del 17 al 18 o del 6 al 7. Son números que no hay números intermedios, prácticamente son números discretos, son valores determinados. Por ejemplo, un computador es una máquina que procesa información. ¿Y qué tipo de información? Ojo, el computador procesa información hecha datos. Entonces, ¿y la información hecha datos tendrá formato analógico o formato digital? Formato. La información dentro de la computadora tendrá formato analógico o formato digital. Digital, profe. Digital, formato digital, ya lo hemos dicho, ¿verdad? Con forma de ceros y unos. Sin embargo, hola, dígame. Ok, ok. Sin embargo, cuando yo escucho un audio, música, ¿la música qué formato será? ¿Formato analógico o formato digital? Analógico. Claro, porque lo reproduzco en un parlante. Y el parlante tiene un diafragma y ese diafragma se ensancha, se expande, se reduce cuando le llega una cantidad determinada de corriente y eso lo transforma en voz. O sea, es un formato analógico cuando lo escucho en un parlante, ¿no? Entonces, pero la máquina procesa, sí, procesa formato digital. ¿Por qué razón? ¿Cómo lo hace? Ah, pues existen pues los convertidores, ¿no? Análogo digital, que hacen que mi máquina procese pues toda esa información, lo convierta la señal de voz, la música, el video o la señal procedente de la cámara, ¿no? La señal procedente de la cámara o de repente la medición de una temperatura, ¿no? La medición de una variable, de cualquier variable de control, lo convierta pues a ceros y unos. Ese convertidor análogo digital lo convierte a ceros y unos. ¿Para qué? Para que el computador, el equipo, el PLC o cualquier sistema digital procese la información de acuerdo al programa que tiene establecido y luego me muestre pues los resultados, ¿no? Si estoy ejerciendo un control, me dará una señal para controlar, me dará incluso una corriente. ¿Y qué pasa si cuando me da una corriente para controlar? Por ejemplo, si yo controlo la velocidad de un motor, ojo, la velocidad de un motor sigue siendo analógico o digital, la velocidad de un motor. Hola, no los escucho. ¿La velocidad de un motor será analógico o digital? Analógico. Analógico, pues, así es. Analógico, profe. Así es, porque yo no lo voy a interrumpir por pasos o por salvo que sea un motor paso a paso y digan, bueno, el motor paso a paso, profesor, es digital porque solamente da valores establecidos, sí, pero la velocidad, el control de velocidad de un motor es analógico, porque yo tengo que darle corriente al motor para que funcione, ¿no? ¿Cierto? Ok. Entonces, miren, ya más o menos vamos teniendo la idea, aparte del video, ¿no? De cómo trabajan las señales analógicas y cómo trabajan las señales digitales, ¿cierto? Entonces, aquí hacemos un corte, un pequeño corte, no de tiempo, sino de simplemente para que ustedes ahora sí procesen esta información y primer punto, primera pregunta de una tareita, ¿no? Primera pregunta, vayan tomando nota. A ver, un segundito, creo que las preguntas están por acá. No sé si un ratito para ver si están acá. ¿Por qué? Porque ya entramos a otra parte. No, no está por acá, está como evaluación. Ya. ¿Cuál es la primera? La primera parada se llama, es un foro, se llama elabore una tabla comparativa entre señales analógicas y señales digitales. Eso lo tienen en el video incluso resuelto, pero bueno, sería bueno que con lo que ya hemos visto le agreguen más cosas, ¿no?
¿Ok? Elabore una tabla comparativa entre señales analógicas y digitales. Ya estamos en esa capacidad, ¿no? Incluso de preguntas de examen, de parcial, como le queramos llamar. Pero si se dan cuenta, ojo, nosotros, ahora que que van a revisar el sílabo con más detalle, se van a dar cuenta que no vamos a tomar parcial ni final. Las evaluaciones van a ser por indicador. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa eso? Atención, a ver, les regreso acá para mostrarles un ratito esto. Estos botoncitos, si ustedes recuerdan, en el ciclo pasado me preguntaban, ¿no? Este indicador 1, le doy clic al indicador 1 y me aparece el tema 1, me aparece el tema, perdón, el 1 y el tema 2, ¿no? Ahí está, ¿cierto? Solamente las dos primeras semanas o las dos primeras sesiones es el indicador 1. El indicador 2 comprende 3 sesiones, de la 3, 4 y 5. Entonces, vamos a evaluar por indicador y solamente salen una nota por indicador. ¿Ya? Esa es la forma como vamos a trabajar. ¿Y qué vamos a evaluar por indicador? Bueno, pues una oral, o que están haciendo ahora, ¿no? Están respondiendo, bueno, una prueba, una práctica calificada, que está más adelante en el material, y el otro es ya la tarea y el foro. ¿Qué quiere decir? Que va a haber una sola tarea, va a haber un solo foro, y va a haber una tarea, una nota de tarea, una nota de foro, una nota de participación o de asistencia, que también lo considero a veces, y una nota de práctica calificada por indicador. O sea, por ejemplo, en el primer caso, por cada 2 semanas, las primeras 2 semanas una nota, la siguiente cada eso, ¿no? La segunda, para evitar estar colocando pues semanalmente, sacando notas y a veces los abrumamos, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, hay semanas, el indicador 2, miren, comprende 3 semanas, el indicador 3 comprende 4 semanas, entonces ahí van a estar más aliviados porque van a tener menos carga de trabajo, de tareas, ¿no? ¿Ok? A ver, seguimos acá entonces. Ya tomaron nota a esa preguntita. Son notas que yo les voy a poner luego, pero sería bueno que ya lo sepan para que luego lo procesen, ¿ya? Ok. Fíjense los sistemas de numeración, cómo es que trabajan. Oye, acá, ¿qué pasó? Se me fue. Ah, ya. Ok. Los sistemas digitales permiten representar los números mediante dígitos. Por eso se llama sistemas digitales, dígitos. Dígitos. El sistema actual que nosotros usamos es el decimal, ¿cierto? ¿Sí? ¿Y cómo nosotros, pues, representamos un número? Por ejemplo, el 272. Si ustedes recuerdan el tablero de valor posicional, ¿no? 2 a la C, 10 a la 0, 10 a la 1, 10 al cuadrado, ¿no? A ver, un segundito, acá. Ah, conforme. La pregunta es simplemente la tabla comparativa, esto, Cristian, hacer una tabla comparativa entre sistemas analógicos y sistemas digitales. O entre señales analógicas y señales digitales. ¿Ya? Basado en el video que tiene y basado en lo que acabamos de ver, ¿no? Ok. Entonces le decía, el sistema decimal, por ejemplo, el número 272, decimos 2 por 10 al cuadrado, ¿cierto? Es 200, ¿no? Más 7 por 10 a la 1, que es 70, más 2 por 10 a la 0. 10 a la 0 es 1, entonces 2 por 1, 2. 272 es 2 por 10 al cuadrado, más 7 por 10, más 2 por 10 a la 0, o 2 por 1. Podemos hacer lo mismo, pero utilizando pues ya bases diferentes de 10. Por ejemplo, el AN en lugar de 10 usamos B a la N, más A a la N menos 1 por B a la N menos 1, más hasta que llegara a la 0. Igual que la fórmula del decimal, ¿no? Pero ¿cuál es la diferencia? Que esto ya no va a ser formato decimal. O sea, al B le vamos a ir cambiando. En lugar de llamarle al B sistema del decimal, la base decimal, vamos a cambiar de base. ¿Ya? Vamos a cambiar de base.
A ver, una miradita ahí, alguna pregunta ahí. ¿Está claro cómo trabaja el sistema decimal? A eso se le llama la notación científica, ¿no? Y cómo la descomposición de un número decimal, ¿no? ¿Todo bien? Sí, ¿verdad? Pregunten algo, muchachos, con confianza. No. Me avisan también si está muy rápido, ¿no? Yo, como siempre, me emociono, me motivo y arranco con fuerza, pero la idea es que ustedes entiendan. Ok, seguimos. Un ratito, muchachos. Ya sé lo que ha pasado acá. Ya. Entonces, fíjense, en un sistema de numeración con base B, ¿cuáles serían los dígitos? De 0 hasta B a la menos 1. ¿Se acuerdan que les mostré una tablita? Base 2, de 0 a 1. Base 8, de 0 a 7. Base 16, de 0 a 15. ¿No? Pero claro que no hay el 15, desde el 10 comienza con A, ¿no? El sistema hexadecimal. A, B, C, D, E, F. ¿No? ¿Ok? Entonces, en un sistema con base B, los dígitos posibles son de 0 hasta B menos 1. Con n dígitos, se puede representar B a la n números. Entonces, por eso que tenemos, pues, de 0 hasta B a la n menos 1. Esta representación sirve también para números que no sean naturales. Ahí está, miren, por ejemplo, los números decimales. ¿Ve? 7 por 10 al cuadrado, más 2 por 10 a la 1, más 7 por 10 a la 0, más 2 por 10 a la menos 1, más 3 por 10 a la menos 2. Bueno, ahí se puso 2, no sé por qué. Es 3 por 10 a la menos 2. ¿Ok? Ahora, los sistemas que más se utilizan, ¿quiénes son? Ya les mencioné. Se usa el sistema binario, se usa el sistema octal y se usa el sistema hexadecimal. ¿Ah? Entonces, de acuerdo a ello, ahora sí entramos al sistema binario. Y este es un sistema en el que nos vamos a quedar, porque es importante que lo entendamos bien. Pero profesor, el sistema binario es bien fácil, ya me han enseñado, ya sé que tengo que dividir entre 2, entre 2, entre 2, entre 2 y listo, y ya llegué. Pero acá te vamos a enseñar, ojo, un método abreviado para el sistema binario. Un método tan abreviado que al que mirándolo nomás lo vamos a resolver los ejercicios. En lugar de estar dividiendo tanto, mirando nomás, o claro, mentalmente, ¿no? Calculando mentalmente, haciendo con unos tics, vamos a dar solución a los sistemas de conversiones, ¿no? De binarios o de otro tipo. ¿Ok? Un segundito, aún en clases. Ok, entonces miren, ¿cómo es el sistema binario? Entonces, como la base es 2, B es 2, B menos 1 es 1. Por lo tanto, sus dígitos que maneja van a ser del 0 al 1. O 0 y 1. Porque no es más, es cierto de la base menos 1. Entonces, prácticamente los dígitos posibles son 0 y 1. Y a cada uno de estos dígitos, ¿cómo se les llama? Se le denomina bit, ¿cierto? Se le denomina bit. Eso también lo vimos en el video, ¿no? Se llaman bits. O sea, el 0 es un bit, el bit 0, y el 1 es el bit 1. Ya luego, después cuando agrupemos 8 bits, vamos a ver que la agrupación de 8 bits se llama byte. ¿Cierto? La agrupación de 8 bits se llama byte.
La agrupación de 2 bytes se llama palabra, o sea, 16 bits. La agrupación de 2 palabras, o sea, 32 bits, se llama palabra doble. La agrupación de 4 palabras, o sea, 64 bits, se llama palabra cuádruple. ¿Ok? Entonces, fíjense en un número de, binario, los extremos, el extremo de la mano derecha se llama el bit menos significativo. Low, LSB, low, o low, o leas, en este caso dice significant bit, LSB, ¿no? Y M de most, el más significativo, es el bit más significativo, el primerito, o sea, el del más a la izquierda. ¿Ok? El primer bit, en otras palabras, del número binario, viene a ser el más significativo y el último viene a ser el menos significativo. Al igual que en el sistema decimal, ¿no? Pero acuérdense siempre eso, porque todo está en función, toda la electrónica digital, fíjense, está en función de estos ceros y unos. Incluso las redes, profesor, ¿pero qué tiene que ver las redes? Si ustedes recuerdan, ustedes cuando configuran una red, a los que lo han hecho, a veces en su casa, ahora que están con esto en la pandemia, están a cada rato de repente colocando IPs, o alguna vez han tenido que colocar un IP a una máquina. Y justo los IPs trabajan en función de este sistema binario de 8 bits. ¿Por qué el número, profesor? ¿Por qué le pongo 255? ¿Qué significa 255? Ah, 255 significa 8 unos, o sea, un byte. ¿Qué significa el otro 255? También 8 unos más. ¿Se acuerdan? Hay un numerito clásico que es 255, 255, 255.0. Ah, pues son sistemas binarios. O sea, se trabajan, sino que se trabajan en formato decimal, pero pertenecen a los sistemas binarios. Entonces es importante, es muy útil el sistema binario. ¿Ah? ¿Hasta ahí todo bien? ¿Sí? ¿Algún buen problema? No, ¿verdad? No problema. A ver, con confianza, muchachos, me avisan. Ok. 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 En el sistema de base 8, la base es 8. 8 menos 1, 7. Entonces los dígitos son del 0 al 7. Con n dígitos se puede representar 8 a la n números. Entonces, ¿y cómo se relaciona con el sistema binario? Pues fácil, miren. 2 al cubo es 8. 2 al cubo es 8. Esa lógica, que 2 al cubo es 8, es la que nos va a permitir hacer la conversión bien fácil. De octal a binario y de binario a octal. Porque cada 3 bits yo puedo representar un número octal. Fíjense, a cada 3 bits binarios yo puedo representar a un número octal. ¿Por qué? Porque el sistema octal tiene, el sistema octal su base es 8 y 2 al cubo es 8. Claro, profesor, pero es del 0 al 7, sí, pero el 0 se cuentan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ahí están las 8 combinaciones, ¿no? Las 8 proposiciones o las 8 combinaciones, ahí están. Entonces, ¿por qué? Porque va del 0 al 7. Ahora, ¿cómo se representa en la práctica? O podría decirse, nos enseñaron a representar un número octal. Por ejemplo, el 137, ojo que este no es 137, ¿eh? Porque el 100, recuerden, es de la base 10. Este es el número 137 en base 8. Entonces se representará 1 por 8 al cuadrado, más 3 por 8 a la 1,
más 7 por 8 a la 0. ¿Qué cambió acá? Como cambió la base que era 10, antes que era 1 por 10 al cuadrado, 3 por 10 a la 1, 7 por 10 a la 0, ahora cambia a la base 8. 1 por 8 al cuadrado, más 3 por 8 a la 1, más 7 por 8 a la 0. ¿Ok? Entonces, de esa manera, nosotros podemos ya estar representando a los sistemas de base 8. Pero repito, ¿cuál es la relación que hay entre los sistemas de base 8 y base 2? Ah, pues es que 8 es una potencia de 2. 2 al cubo es igual a 8. Quiere decir que con 3 bits del sistema binario, yo puedo representar un número o un bit del sistema octal. Ok, hasta ahí todo bien. Ok, hasta ahí vamos a hacer un alto, muchachos. ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? ¿Todo conforme? Ahí tienen en el Levis, les iba a decir, pero ya me dijeron que no pueden ingresar a Levis. Ahora reenvío las fotos para que vean. Verifiquen, a ver, ¿alguien puede ingresar a Levis? ¿Alguien sí puede ingresar y tiene el material en el Levis? ¿O nadie podría ingresar? A ver, me confirman en este par de minutos que nos faltan, por favor. Nada, profe, no he podido acceder. Ya, ok. ¿Alguien que sí haya podido acceder? ¿Nadie? Nada, profe, no se puede. Ok, o sea, sí se puede entrar, pero no hay nada, está vacío. O de repente puede hacer como están haciendo todo esto, hay que actualizar datos, de repente va a pedir. ¿Les ha pedido que actualicen datos? No. No, supongo yo. Ah, ya. Voy a hacer la consulta, ¿ya? Yo, por el grupo ya les estoy comunicando, muchachos. Ya, profe, muchas gracias. ¿Listo? Vamos a ver. Listo, por hoy nos quedamos ahí. A ver quiénes más llegaron un ratito para tomar la foto. Llegó la policía, profe, nos hizo cerrar el negocio. Ahí está. 367. Pero por ahí alguien más está, creo. Estaba Cristina. Sí, pues, sí, ya lo vi que ya se fue. De su chochera, de su profe Serna, creo, ¿no? Está su secretaria, creo, de su profe Serna.